Siguiendo entonces con nuestro seminario de semiología psiquiátrica, llegamos al segundo ítem del examen mental, que es la orientación. La orientación es una función mental superior, es decir, la podríamos ubicar allá en el punto 8 del examen mental, que espero ya se lo hayan aprendido con la mnemotecnia y que hayan hecho los pasos para que no se les olvide. Pero como tiene tanta relevancia en la detección de las condiciones no psiquiátricas, está de segundo en el orden del examen mental de la Universidad de Caldas. Es una función mental superior que nos permite saber de nuestra posición frente a algo, frente a una historia vital, frente al tiempo, frente al lugar en el que nos encontramos, en el cómo nos ubicamos en ese lugar en el que nos encontramos, no son lo mismo, ahorita lo vamos a ver, en reconocer a las personas que nos son significativas en esa historia vital. Como ya se podrán imaginar entonces, la orientación es una función mental superior que está íntimamente relacionada con la memoria, con alteraciones de la memoria es que se presentan los problemas de la orientación. Pero obviamente también con alteraciones en el estado de conciencia. Si yo tengo un estado de conciencia que lo acabamos de ver disminuido, voy a tener dificultades para orientarme. La etimología nos ayuda un poquito a entender. En latín, orior significaba nacimiento, el nacimiento de algo. Entonces, al lugar por donde nace el sol, pues le pusimos el oriente. Y el saber por dónde sale el sol es una de las formas más primitivas que tuvimos los seres humanos para ubicarnos en el tiempo y en lugar, porque sabemos que pues si el sol sale por este lado, para allá estar al norte, para allá estar al sur y para allá estar al occidente, que es por donde se oculta. No solamente nos sirve para saber con respecto a la posición del sol en el cielo, más o menos qué hora del día, cuando está aquí entonces más o menos será el mediodía, cuando está por acá todavía es la mañana y cuando está por acá todavía es la tarde, pues ya no está, esta es la noche, ¿cierto? Entonces, no solamente sirve para el tiempo, el sol, sino, como les decía, sirve para el lugar también por la orientación cardinal. Entonces, de ahí es de donde viene el término orientación, ¿cierto? El nacimiento y en este caso, pues el nacimiento del sol. La orientación en psiquiatría tiene 4 ítems, no 3. Entonces, siempre que los estudiantes me ponen orientado en las 3 esferas, entonces les pregunto, ¿cuáles esferas? ¿Las del dragón? Todos los derechos reservados para Dragon Ball Z y tal. Entonces, no, en psiquiatría no solamente son 3, tenemos que utilizar 4 y vamos a ver que hay que separarlas muy bien. ¿Cuáles son las orientaciones de las que estamos hablando? Estamos hablando de que al principio las dividimos en dos. En la orientación autopsíquica, que se escribe auto de por sí mismo y psique de alma, mente, mariposa, todo lo que hemos visto, ¿cierto? Entonces, esa será la orientación de mí mismo, válgame ahí el gazapo. Y la orientación alopsíquica, que siempre les digo, se escribe sin H, eso los que la ponen con H es que les gusta mucho el videojuego famoso de Arbala, ¿cierto? Porque no es halopsíquica, es orientación alopsíquica, del griego alo, que significa ajeno. Acuérdense que uno puede tener un autoinjerto, ¿cierto? Entonces le sacan un pedazo de piel para ponérselo de uno mismo, o uno puede tener un halo injerto cuando, por ejemplo, de donante cadavérico, una córnea, por ejemplo, o de otra persona. Entonces, auto por mí mismo y halo lo otro. Entonces, la orientación autopsíquica es la que tiene que ver conmigo mismo, mientras que la orientación alopsíquica es la que depende de cosas externas. Empecemos entonces. La orientación autopsíquica o en primera persona, saber quién soy yo, más o menos depende del hecho de poder conservar una memoria biográfica. Vuelvo al tema de Ginás cuando en Concierto Cerebro dice tan hermoso cuando lo compara. Entonces decía, cuando se inicia la banda sonora del despertar, es una cosa maravillosa porque despertamos, piensen en una noche de esas en donde uno no tuvo o no recuerda haber tenido sueños más bien. Entonces uno cree que ¡pum! Estuvo ahí, viene de esa oscuridad absoluta y cuando abre los ojos Ginás dice, y vuelve y carga el software inmediatamente, y usted vuelve y se acuerda de dónde es usted, de dónde viene, cuáles fueron sus primeros amigos de la primaria, su colegio, y usted genera esa conciencia, esa constancia del propio ser, que uno es un único individuo, desde el recuerdo más viejo que uno tenga hasta el día de hoy. Esa es la conciencia autopsíquica.
Como ven, está íntimamente relacionado con la memoria biográfica. Hablemos de una vez de las alteraciones de la conciencia, de la orientación autopsíquica. Las alteraciones de la orientación autopsíquica son relativamente raras. La forma más frecuente de verlas es en las demencias en estadios avanzados. Entonces ya usted llama a la persona por su nombre y, don Pedro, recuérdeme su nombre, y él ya no recuerda ni su nombre. ¿Usted dónde nació? ¿Usted dónde estudió? ¿Usted qué cosas hizo? Y él ya no tiene. Entonces, cuando la demencia ha avanzado, esos estadios del Reisberg ya normalmente de 5 para abajo de la escala de Reisberg, entonces ustedes van a ver que estamos hablando ya de la desorientación autopsíquica real y que además tiene una cosa y es que es catastrófica porque pues nunca se recupera. La otra forma es muy transitoria, ¿cierto? Y la vemos, por ejemplo, en el tema del trauma craneoencefálico. Entonces nos llega el paciente de la moto, entonces nos los traen los APH bien juiciosos con el casco, con el collarín de trauma. Y uno le, ¿cuál es su nombre? Y la persona con actitud perpleja, muchas veces no entiende ni la pregunta. Y van pasando las horas, si el golpe no fue muy grave, y van pasando las horas, si no se requirió, por ejemplo, drenar un hematoma o algo, y la persona con las horas va diciendo, ah, sí, mi nombre es tal, me acuerdo que yo iba en la moto y pasó esto o aquello, o no me acuerdo del golpe, pero me acuerdo que salí de mi casa esta mañana, o tienen un punto de donde para atrás se acuerdan de todo, de este punto en adelante no se acuerdan, que lo hablaremos cuando estemos charlando de las alteraciones de la memoria. Ahí transitoriamente se pueden ver desorientaciones autopsíquicas, porque usted le pregunta a la persona cuál es su nombre y la persona no sabe, usted dónde nació, la persona no sabe. Pero normalmente se recuperan rápidamente. Cuando después de un golpe ya queda un fenómeno amnésico, es posible que se comprometa, pero normalmente recuperan algo posteriormente. Entonces, después se acuerdan, puede ser que se le borre el cassette de, no sé, los últimos 6 meses o el último año, pero normalmente algo terminan recuperando. Y cuando se recupera ese algo, pues vuelve otra vez la conciencia del propio ser, de la constancia del propio ser. Ahí sí la conciencia con ese ser del propio ser, de la propia historia. Aquí hay que hacerle siempre una aclaración, porque en las prácticas casi siempre se confunden. Este es el caso de un paciente que ustedes llegan a entrevistarlo al servicio de agudos en psiquiatría. Entonces ustedes dicen, le asignaron para la historia clínica a Pedro Pérez, por decir algo. Pedro Pérez, obviamente estoy diciéndolo en infinitivo, no voy a decir a Juanito. Entonces ustedes le asignaron a Juanito tal. Entonces usted, buenas, Juanito tal, Juanito tal. Nadie contesta. Entonces usted se devuelve para la estación de enfermería y le pregunta a enfermería, discúlpeme, buenas, hay que saludar, buenas, usted es tan formal, tengo que entrevistar al señor Juanito tal y no me contesta. Y entonces la enfermera o el enfermero le dice, mire, usted es que estoy de primero sentadito viendo televisión. Y pues, obviamente el señor había oído. Entonces usted ya se acerca a don Juanito, buenas, don Juanito. Y él ya lo mira, usted le dice, no, qué pena, yo ya no soy Juanito, yo soy Perencejo de tal. Ustedes inmediatamente piensan que el paciente tiene una desorientación autopsíquica porque dice responder por otro nombre. Entonces yo siempre les digo, espérese a que venga la hora de la visita y me cuenta usted qué vio. Entonces cuando llega la hora de la visita, y si enfermería dice, Juanito tal, llegó la visita. Y Juanito se para y va y recibe la visita. O sea, él sabe que él es Juanito y normalmente recibe la visita sin ninguna dificultad, escucha a su familia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Una cosa es un delirio en donde hay una identificación de carácter delirante y la persona dice ser otra persona en medio de su actividad delirante. Pero cuando usted le dice, con las técnicas de la entrevista, usted logra entrar y ganar confianza con el paciente, entonces usted le dice, bueno, pero quisiera hablar de los recuerdos, entonces yo quisiera hablar de los recuerdos de Juanito tal. ¿Dónde nació Juanito tal? Y le dice dónde nació. ¿Y cuál fue su... Ah, sí, y en la primaria cómo le fue tal, y en el bachillerato y tal. Y usted se da cuenta que conserva toda la historia de su vida. La persona es por un delirio que ahora está diciendo que él no es quien en realidad es. ¿De acuerdo? Eso de la realidad sí que nos daremos palo cuando lleguemos al capítulo 6, que espero se acuerden que es la expresión del pensamiento.
Entonces, eso no es una desorientación autopsíquica. Las desorientaciones autopsíquicas casi siempre las vemos es en condiciones neuropsiquiátricas, como en la demencia, en el delirium, en los fenómenos amnésicos. Ahí es donde vemos desorientaciones autopsíquicas reales. Cuando vemos es delirios de identificación delirante, el paciente conserva su conciencia de la historia vital, sino que el delirio te está disruptiendo sobre esa historia vital, que es diferente. Luego tenemos la orientación alopsíquica, o sea, la que ya no es del propio ser, sino la que depende de los factores externos. Y esa a su vez se divide en tiempo, espacio, lugar y persona alopsíquica. Entonces ahí caigo en cuenta que ahorita les dije solo 4, les estaba diciendo la alopsíquica, en psiquiatría son 5 las orientaciones, la autopsíquica y las 4 alopsíquicas, que vean que era para ver si estaban atentos. Entonces, autopsíquica, alopsíquica en tiempo, alopsíquica en espacio, alopsíquica en lugar y alopsíquica en persona. Ahí estarían todas las orientaciones. Entonces sigamos con la alopsíquica. La alopsíquica es la que depende de los referentes externos. Les voy a decir en el orden en el que normalmente las evaluamos, como basándonos en la guía en la que se hace con el tema del mini mental test. Entonces, estaría la orientación en tiempo. ¿Cuál es la orientación en tiempo? Pues básicamente saber desde más o menos qué hora del día es, pasando por el día de la semana, pasando por la fecha del calendario, el mes y el año. Esa sería la orientación en tiempo. La orientación en espacio es diferente de la orientación en lugar y uno tiende a ver que muchas veces las juntamos como si fueran una cosa y no lo son. La orientación en espacio, que entre otras es una de las primeras que se adquiere en la infancia, es saber en dónde están las cosas con respecto a una posición. La posición que se toma normalmente es la propia. La manera en la que se entiende esto, entonces siempre me gusta recordarlo porque como nos lo enseñaba Plaza Sésamo a los de mi época, no sé cómo sea ahora, pero aunque entiendo que Plaza Sésamo todavía existe y por ahí se puede medio ver, pero pues era cuando se le acercaban a uno los títeres, entonces le decían cerca, lejos, alrededor, alrededor, encima, abajo, a la derecha, a la izquierda, a un lado, al otro, arriba. Esta es la orientación en espacio. Es una orientación que habla es de posiciones, no de ubicación geográfica. Entonces, para que lo entiendan, me voy a saltar de una vez. Bueno, voy a mencionarles la pregunta, no cómo se evalúa, pero uno la orientación en espacio la evalúa con preguntas como, por ejemplo, este lugar en el que nos encontramos tiene 3 pisos. ¿En qué piso estamos? O sea, usted le está preguntando que si están abajo, en el medio o arriba. ¿Se acuerdan? Cerca, lejos, alrededor, arriba, abajo, a un lado, al otro. O usted le puede preguntar, señáleme hacia dónde queda el baño del servicio hospitalario en el que usted se encuentra. Para que vean que esa vaina sí es independiente, acuérdense que hay ocasiones en donde las primeras manifestaciones de una demencia es la desorientación espacial y no es desorientación en lugar. Usted le pregunta al paciente que dónde está y él le contesta el barrio, la ciudad, le contesta el país, le contesta todo. O sea, el paciente sabe la geografía. Pero la familia le dice, mire, más de una vez ha salido, doctor, al pasillo y quiere ir a la cocina y dice que no se acuerda cómo se llega a la cocina. La cocina sigue quedando en el barrio de su casa, o sea, la persona no se ha perdido del lugar. La persona está perdida en espacio porque no sabe cómo llegar a la cocina, o sea, se le olvidó que, no sé, puede decir que una casa, entonces que había que bajar y voltear a la izquierda para llegar a la cocina. Esa es orientación espacial. Luego viene la orientación en lugar, que si me prestaron atención ya se las expliqué, porque es la de la geografía. Entonces se pregunta más o menos cosas como el barrio, la ciudad, el departamento, el país, etc. Estará la orientación en persona a lo psíquica. Esta sí que se tiende a ignorar y es muy importante porque es la capacidad de reconocer a los otros que son significativos en mi historia vital o de a partir de claves externas deducir qué relación tienen conmigo. A ver, explico. Si hay un familiar en la consulta y ustedes están, por ejemplo, evaluando a una persona con una sospecha de una demencia, digamos, un anciano, entonces viene con la esposa y usted le pregunta, ¿quién es ella?
Y muchas veces usted ve que el anciano se voltea y dice, "Mm, una señora muy formal que me está acompañando". Pero usted le muestra la foto de la cédula o de una foto de la señora joven y todavía no se ha comprometido la memoria remota y él llega y dice, ah, sí, esta es mi señora, pero no es capaz de reconocer que está aquí sentada ya viejita. Eso es una desorientación alopsíquica en persona. También cuando a los pacientes les cuesta recordar y aprender información nueva, lo vemos mucho con el equipo de salud. Entonces usted ve que los pacientes, pues con el paso de los días y muy característico en las hospitalizaciones de psiquiatría, en donde la interacción es tan estrecha con el equipo de salud, entonces incluso se terminan sabiendo los nombres de los auxiliares de enfermería. Por supuesto, la mayoría de las veces se aprenden el nombre del médico tratante. Entonces, cuando usted, bueno, don Pedro, me recuerda, ya lo llevamos viendo, por ejemplo, 3 días, me recuerda yo quién soy. Desorientación alopsíquica en persona. Entonces repitamos, orientación autopsíquica, la de la conciencia, el conciencia con ese ser, del ser, mi historia vital. Orientación alopsíquica en tiempo, la fecha, la hora, etcétera, en los países en donde hay estaciones, normalmente, pero en qué estación estamos, ¿cierto? Eh, Eso es tiempo. La orientación en espacio, cuál es mi posición con respecto al ambiente en el que me encuentro o la posición de las otras cosas con respecto a la mía. La orientación en lugar, geográfica, y la orientación en personal o psíquica, el reconocer a los otros. Entonces, en psiquiatría les pedimos mucho, bueno, lo veremos cuando estemos en la redacción, pero no nos pongan orientado en persona porque se queda uno perdido. Bueno, ¿era la persona lo psíquica o era la persona? Porque en primera persona, ¿cierto? Esa es la persona lo psíquica o está orientado en las otras personas, que sería perdónenme, la autopsíquica que sepa en primera persona y la alopsíquica que reconozca a las otras personas. Entonces, es mejor siempre redactarlo puntico por puntico, ¿cierto? O si la persona está pues globalmente orientada en todas las 5 orientaciones, entonces pues de una vez ahí se ponen orientado globalmente y se ahorran un montón de renglones. Pero si no, si hay desorientación, entonces deben poner la desorientación. Una de las más frecuentes que tenemos es parcialmente orientado en tiempo, resto conservadas, ¿sí? Pero bueno, eso me lo estoy saltando a redacción para que después lo veamos. ¿Cómo se evalúa la orientación? Pues la orientación se evalúa durante toda la entrevista, ¿sí? Aquí no es necesariamente que haya unos momentos y unas pruebas específicas, aunque ocasionalmente hay que hacerlo. ¿Cómo así? Hombre, miren, no agredan a los pacientes. Piensen en una consulta externa. Si ustedes salen y llaman a Pedro Pérez, vuelvo todos los derechos reservados para Pedro Pérez, me refiero entonces a Juanito tal, entonces Juanito tal, entonces voy a donde Juanito tal y yo digo, Juanito tal, siga por favor, y el señor entra al consultorio. Llegó puntual a la consulta, era la fecha que le tocaba, el señor me cuenta que se está tomando los medicamentos, me cuenta la historia que yo ya sé que efectivamente es así, es su historia, viene con su señora y habla de su señora todo el tiempo y le pregunta, sí, mi hija, mire, cuéntele al doctor tal cosa, ¿verdad? ¿Qué? Dice, como típica pareja, ¿no? Entonces, ahí la vaina, ¿para qué le va a preguntar que quién es ella? ¿Para qué le va a preguntar que qué fecha soy? Por Dios, o sea, es evidente que el señor está orientado y usted no tuvo que hacer una pregunta puntual, porque muchas veces eso es una agresión. No, que es que no hay que asumir. Vuelvo y coloqué el ejemplo de la consulta externa donde el señor llegó puntual y usted no tiene dudas, distinto de que lo traigan, ¿cierto?, a la consulta y usted no esté seguro de que ahí sí probablemente haga las preguntas. ¿Cuándo hay que evaluarla punto por punto? Cuando usted le quede la duda neurológica, cuando usted le está haciendo el seguimiento a un delirium, cuando usted le está haciendo el seguimiento a una demencia. Entonces ahí sí en la valoración diaria, ya pensemos es en un paciente hospitalizado, entonces ahí sí habrá que estar preguntando la orientación con frecuencia. ¿Cómo se evalúa la orientación autopsíquica? Pues con preguntas de la historia vital. Pero normalmente uno se espera a ese ítem del examen mental, de la historia clínica, perdón, que después cuando estemos hablando de entrevista de historia clínica, pues espero que lo podamos hacer. Pero no hay como una pregunta pues única para la orientación autopsíquica. Aunque si a mí me dijeran, no, bueno, entonces denos una clave, pues ¿cuál sería la única pregunta? Si a usted lo dejan hacer solo una pregunta, ¿cuál sería la que haría de orientación autopsíquica? Probablemente el tema del nombre. Pero recuerden que una persona puede saber su nombre y tener conflictos con la historia vital porque la está olvidando. En los estadios iniciales de, por ejemplo, una demencia, ¿cierto? Probablemente vamos a ver que la persona aún recuerde el nombre, pero que ya empieza a tener dificultades para recordar.
su historia vital. Pero digamos que si tocara una sola, pues sería probablemente el tema de dígame su nombre y ver si coincide su nombre completo. Pero como les digo, se evalúa a lo largo de todo el momento de la entrevista. La autopsíquica. La alopsíquica, las 4 orientaciones alopsíquicas sí tienen sus preguntas muy puntuales y yo les recomiendo que las hagan con base en el mini mental. Entonces, ¿qué nos dice la guía de aplicación del mini mental? La primera pregunta que hagamos de orientación debe ser la pregunta abierta, idealmente. Y debemos preguntar algo como más o menos así, don Juanito, dígame lo más completa que pueda la fecha de hoy y esperar a ver qué contesta la persona. Lo más frecuente es que las personas digan el día y el mes, el día calendario y el mes. Entonces dicen, hoy estamos, en este caso, a 25 de mayo. Entonces estamos a 25 de mayo. Entonces ya usted le preguntaría, ¿de qué año? Sigamos normal, entonces diría, del 2020. ¿Qué día de la semana es hoy? Hoy es lunes, festivo. Y sin mirar el reloj, si la persona tiene reloj, entonces sin mirar el reloj, dígame más o menos qué hora del día cree que es. Entonces lo ideal es que las personas digan, bueno, no, son como las 3. Entonces usted le pregunta, ¿de la mañana o de la tarde? Porque lo que usted necesita saber es si la persona reconoce es de nuevo el tema del ciclo circadiano. Entonces, estamos por la mañana, por la tarde o por la noche son respuestas válidas, porque pues sin un reloj o sin uno mirarlo, pues no es tan fácil dar una hora precisa y la idea no es que el paciente dé una hora precisa. Con el tema de la orientación hay que tener en cuenta que es dependiente de referentes externos. Sobre esto hay experimentos, ¿cierto? Entonces a personas que las meten en un lugar en donde no hay ventanas, no tienen reloj ni nada, y les van diciendo cuánto tiempo cree que ha pasado. Y los seres humanos somos muy malitos para eso, entonces usted ve que, y entre más aburridos estemos, entonces más tenemos esa sensación de que la cuestión es como eterna. Yo espero que estos videos no se les estén haciendo eternos. Entonces le preguntan, ¿cuánto cree que llevamos aquí? Y le dicen, no, pues creo que llevamos un día, y llevan apenas, por ejemplo, 8 o 9 horas. Entonces, eh, hay que ser muy benigno con eso, o sea, hay que tener en cuenta que las personas probablemente se van a desorientar. Es posible que a una persona le diga, mire, pues yo sé que estamos como a finales de mayo, pero no me sé exactamente la fecha, pero mes y año sí los tienen que tener claro. Cuando uno le queda duda sobre el periodo en el que está contestando el paciente, porque lo vemos mucho en demencia, otra de las formas para ubicarse en más o menos el espacio temporal en el que se encuentra el paciente, es decir, quién es el presidente del país en este momento. Ahí nos está evaluando el tema de cultura general. Por ejemplo, si una persona a hoy nos dijera, no, el presidente es Juan Manuel Santos, pues sabemos que está un periodo atrás del periodo presidencial actual. Pero si dijera, por ejemplo, eh, eh, bueno, tengan en cuenta que ese tuvo también su reelección y el otro señor también. Entonces, si dijera, bueno, no, me voy muy atrás. Entonces, que dijera Samper, el presidente Samper, ahí estamos en pleno proceso 8000 y etcétera. Entonces, ya tenemos un marco de referencia de más o menos en dónde está ubicado temporalmente el paciente. Ahí evaluaríamos el tiempo. Tiempo. Espacio, ya les di la clave. Entonces se deben hacer preguntas como, ¿este lugar en el que nos encontramos tiene 3 pisos? ¿En qué piso estamos? O señáleme hacia dónde queda el baño de este servicio. O sea, usted tiene que saber en dónde queda el baño. Y es muy interesante porque, por ejemplo, para usted el baño puede ser a la espalda, pero si el paciente está enfrente suyo y le dice allá y le está señalando dónde es, perfecto, está orientado en el espacio. Hay preguntas ya más complejas, entonces dígame, bueno, dígame cómo se va desde aquí hasta su casa, cuál es el tipo de transporte que tiene que coger, etcétera. De alguna manera son orientaciones en espacio, pero ya cuando ya yo ya le pongo que tiene que usar transporte, ya le estoy revolviendo también de alguna manera orientación en lugar, porque probablemente va a cambiar de barrio, ¿cierto? Y ahí ya es orientación en lugar. La mejor forma de preguntar orientación en lugar también sigue siendo como nos la plantea el mini mental. La idea es que usted al paciente le pregunte si conoce la ciudad, si viene de otra parte. Si el paciente, voy a decir la ciudad en la que nos encontramos. Entonces, si la persona es natural y procedente de Manizales, pues usted puede arrancar las preguntas de una vez. Pero a veces pasa que, por ejemplo, aquí nos mandan pacientes de Tecar de otras partes del país. Entonces, hemos tenido gente, por ejemplo, del Cauca para Tecar. Entonces uno le pregunta, ¿usted conoce esta ciudad? Nunca digan la ciudad, o sea, no le van a hacer la bobada. Si usted conoce Manizales, pues porque
La idea es evaluar inicialmente cómo está la orientación. Distinto de que no quiere decir que al paciente no haya que reorientarlo. Si el paciente sobre todo está en un protocolo de medidas antidelirium, obvio que hay que estarlo reorientando constantemente y uno en las órdenes médicas además lo pone. Pero en la valoración inicial la idea es que usted no sesgue la respuesta, sino que vea cómo está respondiendo el paciente. Entonces usted lo que le dice a la persona que viene de otra ciudad a donde usted está evaluando, entonces usted le dice, ¿usted conoce esta ciudad? Y la persona le dice, no, no la conozco. Entonces usted debería arrancar otra pregunta que no sea la de barrio, porque no es, llamémoslo justo, preguntarle el barrio a una persona que no conoce la ciudad. Pero sí debe saber en qué ciudad está, porque se supone que lo mandaron y la persona debe saber, por ejemplo, que vino en una remisión para Manizales. Entonces, ¿en qué ciudad estamos? ¿En qué departamento? ¿En qué país? Y si la persona sí conoce la ciudad, entonces es en qué barrio estamos, en qué ciudad, en qué departamento, en qué país. Otra de las preguntas que se puede reemplazar cuando no tengo lo del barrio es qué tipo de institución es esta. ¿Esto para usted qué es? Esperando que el paciente pues responda que esto es un hospital y no que es un restaurante o etcétera. Esas son las preguntas de espacio. Y la persona alopsíquica, perdonen, esas son las preguntas de lugar. Y la persona alopsíquica, como les decía, si en el consultorio en ese momento o en la habitación hospitalaria hay otra persona, entonces, ¿quién está con usted? ¿Quién lo acompaña? No, mi hija, mi esposa, mi hermana. No, hay una señora que no, y resultó que era la esposa. O si no hay nadie, entonces uno puede también valorarlo con enfermería y es, don Pedro ha recibido visitas. Dicen, ah, sí, señor. ¿Y los ha reconocido? Sí, sí los ha reconocido. O no, le ha costado reconocer a la familia. Esa pregunta a veces también se le puede hacer al paciente. En la medida en la que esté saliendo de un delirium, por ejemplo, ¿cómo le va con las visitas? ¿Está reconociendo a sus familiares? Y muchas veces el paciente mismo le dice, no, me está costando, ¿cierto? Insisto, saliendo durante el delirium, muchas veces ni le comprenden la pregunta o no se la logran responder. Y en el tema de demencia sí es un poquito más complicado, entonces a veces se usa uno mismo, ¿cierto? Si uno ya lo ha valorado 2 o 3 días seguidos, uno puede decirle, ¿quién cree que soy yo? ¿Qué papel juego acá? O si la persona pues se ha vinculado con enfermería, dígame el nombre de enfermería. Ahí tenemos cómo se evalúan las orientaciones. Como les digo, lo de la redacción lo vamos a dejar para otro momento. Y de nuevo, aquí no está todo. Tienen que ir al libro y pegarle la repasadita, pegarle la profundizadita para que podamos después tener pues los foros y para que cuando empecemos las prácticas, cuando todo esto mejore, entonces podamos evaluar bien a nuestros pacientes. Muchas gracias.